Jorge planteó esto en un tono de charla, y creo que es también algo que tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra historia. Primero déjenme decirles que estamos contentos por muchísimas cosas. Yo le decía a algunos compañeros hablando, y creo que hoy lo dije en alguna nota, nosotros ya ganamos. No quiere decir que vamos a ganar el domingo. Nosotros ya ganamos porque una vez más hemos logrado poner en marcha un proceso electoral con nuestra participación, con un contenido perfectamente definido, con ideas claras, con objetivos claros. Y podemos decir que siempre una campaña, para los que amamos la política, es un momento sumamente especial y sumamente emocionante. Porque la ciudadanía está más dispuesta, porque tiene los oídos más abiertos, porque está más atenta. Y entonces yo creo que ya ganamos porque esta idea de la necesidad de la amplitud y de la pluralidad y de la diversidad que nosotros recogemos del origen del kirchnerismo, pero que replanteamos con fuerza y con intensidad en un momento en que por ahí no todo el mundo visualiza eso, y creo que eso es uno de los problemas que tenemos que superar, y por eso decía bien Jorge, y en distritos como el porteño más aún, si nosotros queremos construir la gran fuerza política que le dé sustento al proyecto transformador iniciado el 25 de mayo del 2003, esa fuerza tiene que ser indefectiblemente amplia, plural y diversa. Decía Néstor, y un poco lo refleja ahí, y lo dice Cristina, sin el peronismo no se puede, con el peronismo no alcanza. Y es toda una definición, y es una cuestión que hoy está en discusión, porque no todos los peronistas tienen la visión de Jorge, lamentablemente. Hay muchos que creen y sostienen y aspiran y pretenden que el kirchnerismo sea un momento de la historia y que en definitiva termine convirtiéndose en una corriente interna del movimiento nacional justicialista o del PJ o como lo llamemos. Y otros que creemos, viniendo de orígenes distintos y de tradiciones distintas, que el kirchnerismo llegó para quedarse y que desde el mismo momento en que llegó comenzó a plantear la necesidad de la amplitud y la pluralidad. Jorge recordaba bien, en el 2009 teníamos la derrota de la 125 con la traición de Cobos, que era un golpe a la construcción de la transversalidad. Era un golpe a la construcción de la transversalidad. Sin embargo, esa idea se mantuvo plenamente vigente, sigue plenamente vigente y sigue siendo, yo diría, uno de los grandes desafíos que tenemos si queremos que este proyecto tenga continuidad en el tiempo, tenga sustentabilidad y pueda seguir profundizando las transformaciones que comenzaron a realizarse en el 2003, en las que se hizo muchísimo, pero también falta muchísimo. Por eso nosotros miramos con atención cuando Jorge habla de construir el segundo tomo de este proyecto, que es algo que tenemos que discutir, pero que marca, yo lo podría, ¿por qué lo traigo? Porque creo que va de la mano de lo que fue nuestra consigna cuando decíamos por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta. Porque esa es una de las cosas que nos diferencian de las fuerzas de la oposición, que se toman de algunas de las cosas que faltan para querer volver para atrás, para cambiar el rumbo, para desandar lo andado. Mientras que nosotros queremos afirmarnos en lo que se ha hecho, consolidarlo e ir
permanentemente por más, en la convicción que lo que no avanza se estanca primero y retrocede después. Eso nos trae a hablar un poco de esto que tenemos en este momento, porque las circunstancias concretas son que el domingo hay elecciones para elegir candidatos en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho sea de paso, una conquista democrática del proceso iniciado en el 2003, que todavía será imperfecto, que todavía tendrá que mejorarse, pero que intenta y avanza en la idea de ponerle fin al dedo para que sea la propia ciudadanía la que determine quién lo va a representar en el marco de su fuerza política. Es un avance formidable, notable. Como todas esas cosas deben madurar y van a ser valoradas cada vez más con el paso del tiempo. Acuérdense que cuando se sancionó la ley, desde la oposición decían que era una maniobra, que no se iba a usar, que era para distraer y no sé cuántas cosas más. Sin embargo, hoy ya están institucionalizadas. Hoy ya nadie lo discute. Y esta ciudad, que no las utilizó hasta aquí porque el gobierno de la ciudad no quiso, creo que se vio obligada a incluirlo, porque si no, quedaba muy en evidencia un atraso respecto a lo que se estaba dando en el orden nacional. Podríamos decir que lo de atrasar no debería preocuparle a Macri porque en general él atrasa en todo. Claro, porque yo me acuerdo cuando nos tocó confrontar alguna vez y debatir, y él decía que él era una expresión joven de la política. Y yo le decía que en el único lugar que él tenía juventud era en el documento, porque en las ideas era vetusto, retrógrado, conservador, atrasado, y todo lo que él venía a proponer era replantear en la Argentina todos los males que la Argentina y el mundo hemos venido soportando y que nos han llevado a esta situación absurda, que yo no me canso de repetir, de un mundo inmensamente rico convertido en una brutal fábrica de pobres. Anoche, lo decía el chino, estuvimos en La Boca, y no es un tema partidario, era un acto en un comedor popular. La verdad que yo dije, y quiero repetirlo ahora, porque era un contraste que me impactó. Yo venía del Congreso de participar en la comisión bicameral que está estudiando los mecanismos sistémicos de fuga de capitales y de evasión impositiva. Y dije anoche, y los que estuvieron allí darán fe, que efectivamente una cosa tenía que ver con la otra. Porque si no hubiera habido la evasión impositiva que ha habido y la fuga de capitales que ha habido, no tendríamos esa situación que tenemos en La Boca, no tendríamos esa necesidad de tener esos comedores, tendríamos una situación absolutamente distinta, porque este país es enormemente rico y produce riqueza todos los días. Y nos engañan diciendo que lo que necesitamos es inversiones. Y lo que tenemos que decirle que lo que necesitamos es que se la dejen de llevar. Claro. Lo que necesitamos es que se la dejen de llevar. Lo decía el otro día, bueno, Cristina lo ha dicho un montón de veces. La juntaron con pala, muchachos, traigan un poquito. Yo no soy optimista en que los que se la llevaron la traigan, pero creo que estamos en condiciones de crear los elementos jurídicos para que sea más difícil llevársela como se la han llevado. Y si solo lograríamos contener lo que todavía hoy sigue saliendo por los poros que tienen los sistemas legales, una ley de identidad financiera que no se ha modificado, una
ley que regula el tema de los delitos penales cambiarios que requiere actualizaciones. A pesar de que se avanzó muchísimo y ayer fue muy interesante y parece que no fue un tema de campaña, pero creo que vale la pena porque ayer contaba el presidente del Banco Central, el superintendente, por ejemplo, que como un logro, que se ha podido coordinar la acción del Banco Central, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, el PROCELAC, la UIF, etc. Porque el régimen legal preexistente convertía todo eso en compartimientos estancos. Y entonces, dice, íbamos a un lugar a allanar una casa de cambio, pero la otra mitad era un agente de bolsa y no podíamos pasar porque era mercado de capitales y no teníamos facultades para entrar. Esto, que parece una anécdota, marca el entramado que el sistema ha diagramado e instaurado y del que se ha servido para generar el vaciamiento que ha generado de nuestro país, sobre todo hasta diciembre del 2001. Fin de ciclo es ese, no este. Fin de ciclo neoliberal que dejó al país en la ruina, que lo dejó con 50 y pico % de pobreza, 20 y tanto % de desempleo, con una deuda absolutamente impagable, desindustrializado, destruido por el lado que se mire, con escuelas cerradas, con escuelas técnicas cerradas. Eso es el fin de ciclo y eso es lo que nos quieren restaurar. Cuando el candidato a presidente, actual alcalde Mauricio Macri, dice: yo no tengo ideología, no dice la verdad. Tal vez lo que tiene es vergüenza de decir que lo que tiene es una ideología perversa. Por aquello de, si decía lo que iba a hacer, seguramente no me votaban, digo lo que Durán Barba me aconseja, que así me va bastante bien y después trato de hacer lo que quiero. Pero por algunos costados se le escapa, porque después de decir que no tiene ideología, dice, por ejemplo, si yo soy presidente el 11 de diciembre, elimino lo que él llama el cepo. Digo lo que él llama porque yo vivo criticando este uso de las palabras como una parte de los métodos de dominación. ¿El dólar ilegal es blue o es libre? La administración de las divisas es un elemento de tortura, es un cepo. Si Macri cumple, primero tiene que ganar, pero si Macri ganara, cosa que creo imposible, y hiciera lo que dijo el otro día, generaría automáticamente un ajuste monumental, como significan todas las devaluaciones, lo cual haría perder una buena porción de todos los beneficios que el pueblo argentino ha acumulado en estos años, pero a los que más castigaría es a los ciudadanos porteños, que tendríamos un doble castigo, el que tendríamos como nación y el que tendríamos como ciudadanos porteños, que vamos a tener que pagar una deuda en dólares, producto de una devaluación, con pesos, porque esta ciudad no genera dólares. Por lo tanto, el ABL, ingresos brutos y todo lo demás va a aumentar de manera sideral en la misma proporción en que se produzca una devaluación. Entonces, lo seguimos escuchando a este candidato y él dice: tenemos que volver a insertarnos en el mundo. Primera cuestión. Es decir, el mundo no es América Latina. El mundo no es la CELAC, la UNASUR, el G77, todo lo que Argentina ha construido, los BRICS, que hoy tenemos a la presidenta firmando convenios importantísimos. Nos quieren poner, se está firmando en estas horas el convenio para la construcción de una nueva central nuclear. Si ustedes lean con atención, verán que ciertos medios multimedios lo presentan como un alto riesgo porque vamos a firmar con los rusos, nada menos, el proyecto de construcción de una central nuclear. Añoran las relaciones carnales. La visión del mundo que tienen es muy particular. Para ellos estar en el mundo es tener buenas relaciones con los Estados Unidos y con un poco de generosidad con los que manejan Europa, con los países centrales de Europa.
Y la verdad que eso ya lo hicimos, y así no fue. Y creo que un rasgo distintivo de este proyecto ha sido la firme decisión de construir autonomía, de reconocer que somos parte de esta patria grande, de ser activistas de la construcción de esta patria grande. Primera cuestión que tenemos que defender y que se va a poner en juego en las elecciones de octubre. En la misma conversación, reportaje, dice Macri, lo que necesitamos es abrir la economía para que recuperemos competitividad y de esta manera van a venir los capitales y vamos a tener lluvia de dólares, no vamos a tener dónde ponerlos, más o menos, dice. ¿Se acuerdan de Neustadt diciéndole eso a doña Rosa? Cuando le decía, porque me estoy comiendo una de las frases, si no, no se va a entender. Dice Macri, es una antigüedad discutir si público o privado. Lo que importa es que sea bueno el servicio. Y ahí sí, ¿se acuerdan de doña Rosa? ¿A usted qué le importa? ¿Qué tiene que ver con la soberanía de quién son los trenes? Usted quiere que funcionen bien. ¿Se acuerdan de Menem? ¿Se acuerdan de Martínez de Oz, de Cavallo? Todos esos están encarnados y reexpresados en este discurso que hoy maneja el alcalde porteño y que quiere proponernos como plataforma para su proyecto de país. Es un proyecto conservador, atrasado, reaccionario, es un proyecto que volvería a ponernos en donde empezamos a salir en el infierno del que nos hablaba Néstor Kirchner cuando empezamos a transitar ese camino. Si no es así, digo yo, ¿por qué no resuelven el problema en España? Donde los amigos de Macri gobiernan, a los que Macri trae a dar conferencia acá para que nos cuenten lo que hay que hacer. Entre paréntesis, no puedo negar el inmenso placer que tengo de escuchar que el señor Rodrigo Rato está camino a estar donde tiene que estar. Y ayer en la comisión bicameral, hablando de este tema de la fuga y demás, leí una frase y una contestación. La frase de Rodrigo Rato en el 2005 le decía al gobierno argentino que si quería que las cosas vayan bien, había que abrir la economía, liberar el manejo del tipo de cambio para así generar confianza y que vengan las inversiones. Y Néstor Kirchner le contestaba, señor Rato, ténganos respeto, este es un país que está transitando por el camino de una construcción soberana, autónoma, no queremos seguir dependiendo del Fondo Monetario Internacional, por eso le hemos pagado, nos los hemos sacado de encima. No, todo tiene que ver con todo. Los profetas de la vuelta al pasado dicen que hay que volver a recomponer las relaciones con los organismos multilaterales, que hay que pagarle a los buitres. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo Mauricio Macri? Ya está, viejo, hay que ir y sentarse con Griesa y arreglar y pagar. Mire si le hubiéramos hecho caso. Los 15.000 millones de dólares que se presentaron inmediatamente sumatorio, hoy los tendríamos también incorporados a la deuda externa. Y si además se hubiera hecho en aquel momento, hoy estaríamos asumiendo reclamos por 500.000 millones de dólares. El país se hubiera arruinado y hubiera estado incluso en una situación peor de la que estaba cuando se produjo la crisis del 2001, de fines del 2001. Lo único que se les ocurrió es hacer una colecta para recuperar la fragata. Miren hasta dónde, ¿se acuerdan la fragata? Argentina fue a pelear en el tribunal, en la Corte Naval Internacional, Derecho del Mar, y obtuvo un fallo como corresponde, y lo hizo con la dignidad que corresponde. Aquí en la Cámara de Diputados, un grupo de diputados del PRO propuso iniciar una colecta para pagar la fianza y que nos devuelvan la fragata. Eso, que parece una anécdota, refleja las dos
mentalidades, los dos modelos, las dos ideologías. Yo podría hablar horas, pero no es el caso y además nos van a echar, porque tenemos que dejar esto en una hora determinada, porque acá hay muchas actividades, hay otro espectáculo, etc. Pero todavía tenemos tiempo para un par de reflexiones más. Decía bien Jorge, y María el otro día hablaba de un sueño. De que uno puede soñar e imaginarse una Buenos Aires mucho más vivible que esta que tenemos, porque tiene todas las condiciones para eso. Un enorme presupuesto, un territorio chiquito, concentrado. Es decir, hay que simplemente utilizar adecuadamente todas las fuerzas y todas las capacidades para ponerlas al servicio de la gente, de sus necesidades, de la población, de la familia. Ahora, está todo mal, y esto es un tema que también merece reflexión. Los subterráneos son, no hablemos ya de que no hizo los 10 kilómetros por año, y voy a volver a decir algo que vengo diciendo todo el tiempo. Cuando habló de los 10 kilómetros por año, la frase completa fue: ¿qué somos, acaso estúpidos, que no podemos hacer 10 kilómetros de subte por año como los chilenos? Esa fue la frase. Pero no hicieron los 10 kilómetros de subte. Ahora explíquenme por qué el subte funciona tan mal. El que está, con los kilómetros que tiene. ¿Por qué las escaleras mecánicas no andan? ¿Por qué los baños están sucios o están cerrados? ¿Por qué no se cumplen los horarios que están programados con la frecuencia que tienen que hacerse? ¿Cuál es el sentido de que sigamos teniendo un concesionario que explota el servicio de subterráneo de Buenos Aires, que no le agrega ningún valor, pero sí le crea costos? Otra vez, Macri atrasa. Como para él lo público y lo privado es lo mismo, no se da cuenta, o no se quiere dar cuenta, o se da cuenta pero además no está en su proyecto, que es mentira eso de que lo privado es más eficiente que lo público por definición, como nos quisieron hacer creer en los 90. La eficiencia de la que ellos hablan es la eficiencia del último renglón del balance. En esa concepción, una empresa es eficiente cuando gana mucha plata. Nosotros queremos empresas prestadoras de servicios que sean eficientes cuando dan un buen servicio para los usuarios y atienden necesidades concretas y resuelven problemas concretos. Aerolíneas Argentinas es una empresa eficiente. Y lo digo a propósito para que se entienda que nosotros no hacemos chicana y vemos las cosas con grandeza, porque atacan al presidente de Aerolíneas Argentinas, porque en realidad no lo atacan a él, sino que atacan el proyecto de reconstrucción de una línea de bandera, que además ha desarrollado todo un sistema federal que permite por primera vez que para ir de Mendoza a Misiones no haya que pasar por Buenos Aires y cualquiera otra de las combinaciones que podríamos imaginarnos. En el avance de volver o de pensar un país en serio, un país federal, un país con ciudadanos de primera todos y no de primera y de segunda, o de primera, de segunda y de tercera. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido que tengamos este sistema de concesionarios de la recolección de residuos? ¿Se acuerdan lo que nos vendieron? El sistema era malo porque lo hacían los empleados municipales, que eran ineficientes por definición. ¿Y ahora? Es una mugre la ciudad de Buenos Aires. Es una mugre. O exagero, está sucia. Entonces, ¿por qué no volver a replantearse el manejo público del tema de la recolección de residuos, acompañado de una intensa campaña de concientización ciudadana para que colaboremos todos, separando en origen, haciendo las cosas como las tenemos que hacer para facilitar la solución de un problema tan grave como ese? Tenemos el problema de la salud, en crisis absoluta.
Nosotros tenemos estudios que no son ninguna novedad. El 80% de las afecciones que sufrimos los seres humanos se resuelven en eficientes centros de atención primaria. Hay que construir una red de atención primaria que además tiene que ser compartida con el área metropolitana. Ahora voy a hablar de eso porque creo que ese es un punto clave de todas las políticas. Pero en la salud es típico. Macri se queja de que viene la gente del Gran Buenos Aires a atenderse en los hospitales de la ciudad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Una pared? ¿Un gueto? ¿Vamos a hacer como hacen en Europa? ¿Los vamos a echar? ¿O tenemos que buscar una solución entre todos? Por eso decimos, no hay solución a los problemas de la ciudad sin una acción mancomunada nación, provincia, ciudad. El caso de la salud es típico. Si entre todos construimos una red de centros de atención primaria en el área metropolitana, los hospitales de alta complejidad quedarán para el 20% de la población que necesita alta complejidad. Podemos decir lo mismo con la educación. No es que no hay presupuesto, aunque lo han achicado, ¿no? Creo que porcentualmente y de incidencia la parte de presupuesto destinada a educación se achicó, porque subió la de marketing, subió la de consultoría, subió la de la publicidad que pagamos todos, que hace el jefe de gobierno, que le muestra a los cordobeses, a los tucumanos y a los santafesinos qué bueno que es andar en bicicleta por las bicisendas que se construyeron en Buenos Aires. ¿Qué diablo tiene que ver? Porque una cosa es que promueva la gestión de su gobierno, que uno podría decir que es legítimo, y otra que haga una campaña nacional que tiene que ver con su campaña presidente, violando incluso las leyes, utilizando recursos que ponemos todos a través de los impuestos que pagamos. Necesitamos un cambio de concepción respecto de la integración nación-provincia para encarar la solución de todos los problemas. Necesitamos uno de los caballitos de batalla que hemos tenido en esta campaña, porque lo creemos profundamente, que se cumpla y se aplique la ley de comunas. La ley de comunas es un ejemplo de lo que hay que hacer. Allí está todo bien planteado. Descentralizar, transferir capacidad de decisión a la población. Cuando la presidenta habla de empoderar al pueblo, es eso, no es ir a un acto. Empoderar al pueblo es crear mecanismos de gestión descentralizada donde los usuarios sean parte de la solución del problema que los mismos usuarios tienen. Y esto sirve desde la poda de árboles o el alumbrado hasta para los temas de seguridad. Toda la campaña me la pasé diciendo, si el comisario una vez por semana se tiene que sentar con los comuneros y con los vecinos que se sumen a discutir qué pasa en el barrio, muchos de los problemas que hay en cada uno de los barrios seguramente estarán mejor resueltos que ahora. Y si hay en ese boliche un lugar donde se vende droga y todos saben, no va a tener más remedio que actuar, porque aunque haya alguna cosa rara, ahí se lo van a estar reclamando y si no lo hace esta semana, cuando se venga a reunir la semana que viene, le van a decir, señor, ¿qué hizo? Sigue pasando lo mismo, ¿por qué no actúa? La participación popular, el empoderamiento es una clave para la buena gestión. No tenemos que hacer nada, solo aplicar la ley de comunas. Está vigente, se sancionó en el año 2005. Por esa ley, las comunas tienen directa gestión en todas las cosas que hacen a su incumbencia local. Tienen participación en el control de la gestión del gobierno de la ciudad. Participan de la elaboración y del control de la ejecución del presupuesto. Es decir, es un cambio absoluto en la manera de gobernar. Y hace que no dependa de que venga uno bueno que es mejor que el otro. Hace que el control ciudadano y la participación plena garanticen que el que tiene las máximas responsabilidades tenga que también estar rindiendo cuentas todo el tiempo y tenga que hacer las cosas bien y tenga que cumplir las cosas que prometió. Por eso nosotros tomamos ese emblema de la ley de comunas como un emblema central. Para nosotros es fácil, está en nuestra cultura. Está en nuestra cultura. No tenemos que inventar nada. Para ellos es difícil porque ellos piensan siempre en el dueño, en lo monolítico, en lo unipersonal, porque esa es la cultura del neoliberalismo. El triunfo del más fuerte sobre el más débil, el supuestamente más capaz sobre el menos capaz. Todo es puja. Cuando nosotros queremos plantear otra cosa, con orgullo estamos presentando en el Parlamento nacional
un proyecto de ley antidiscriminatoria que ya es ley en la ciudad de Buenos Aires, gracias a la iniciativa de nuestros legisladores, encabezados por María y por Edgardo. Vamos a dar ahora la batalla en el Parlamento Nacional. Hicimos la presentación el martes o el lunes, no sé qué día. ¿Qué día fue? El lunes. Y ahora te hago ya en público, María, porque si no me voy a olvidar. Mirá, mañana estoy invitado a ir a la Asociación Bancaria a una reunión con 600 mujeres que tienen un proyecto antidiscriminatorio. Y me han invitado a que yo vaya a hablar con ellos y te pido que me acompañes. Así que vamos a ir juntos a explicar ahí los contenidos y los alcances de nuestro proyecto. El proyecto tiene la firma de 5 o 6 diputados, el compañero Junio y los compañeros del Movimiento Evita, Adela Segarra, Grosso, Remo Carlotto, Araceli Ferreira. Somos los firmantes de este proyecto y lo vamos a convertir en un proyecto emblemático de lo que nosotros representamos y de lo que nosotros queremos hacer. Y vamos a trabajar con el entusiasmo y la convicción con la que trabajamos todas las cosas, porque esta ley es el broche de todo lo que se viene haciendo en la Argentina en materia de derechos desde el 2003 para acá. Porque resume todas las inequidades, desigualdades, maltratos y demás que quedan pendientes y que no están resueltos. Si logramos realmente que esa ley se sancione a nivel nacional, vamos a poder decir sin duda y con orgullo que estamos en el país más justo de la tierra, el país con más derechos para sus ciudadanos, porque están contempladas allí todas las diversidades. Claro que yo quiero advertir una cosa, porque habla, por ejemplo, desde luego de todas las formas de discriminación posibles, de sexo, de género, de color de piel, de etnia, de idioma, toda la que se nos ocurra. Pero también habla de la discriminación socioeconómica. Y esa, para resolverla, hay que cambiar muchas cosas. Porque para resolver la desigualdad socioeconómica hace falta seguir profundizando un cambio de estructura que requiere una reforma impositiva, que requiere otra ley de entidades financieras, que requiere un férreo trabajo para terminar con la informalidad laboral, que requiere encarar planes nacionales de vivienda, entre paréntesis, gran noticia, la licitación de Bonar 24 que hizo el Estado Nacional ayer, donde recibió oferta por 1.800 y pico de millones de dólares cuando salió a buscar 500. ¿Pero por qué es gran noticia? ¿Saben por qué es gran noticia? Porque 500 van para un plan de viviendas populares, 500 millones de dólares, el plan de viviendas populares más ambicioso de la historia seguramente, y el resto para obras de infraestructura. Y ahí sí vale la pena endeudarse, comparado con lo de la ciudad de Buenos Aires, lo que hace el alcalde porteño. Entonces, termino diciendo lo que empecé. Yo creo que cualquiera sea el resultado del domingo, nosotros ya ganamos. Ganamos porque hemos empezado a transitar este camino de construcción juntos. Ganamos porque hemos tenido la posibilidad de expresar estas ideas. Ganamos porque tuvieron que tomar la bandera de la amplitud y la pluralidad y la diversidad y hacerla del conjunto. Nosotros empezamos a batallar recordando que esto es el origen del kirchnerismo. Y hoy, mirando el discurso del conjunto de compañeros con los que vamos a estar en la interna del Frente para la Victoria el domingo, casi todos han incorporado en su discurso el tema de la amplitud, la pluralidad y la diversidad. Entonces uno gana cuando gana en las urnas, pero también gana cuando logra que los otros tengan que incluir sus ideas, tengan que incluir en su discurso el discurso propio. Vamos a trabajar. Quedan pocos días, poquitos. Quedan poquitos días. El domingo son las elecciones.
mañana se cierra formalmente la campaña. Nosotros quisimos terminar la campaña formal con esta fiesta, pero vamos a seguir militando hasta mañana a la noche, vamos a seguir yendo a los medios hasta mañana a la noche, pero no hay ninguna ley que nos prohíba que el viernes, que el sábado hablemos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares. Eso no hay veda para eso. Así los votos se ganan de a uno. Así que los convocamos a trabajar hasta el domingo, a ayudarnos a fiscalizar y a que nos encontremos a la noche a festejar lo que hemos logrado construir, que será un aporte indiscutible para construir la gran fuerza que queremos consolidar para hacer que este proyecto no tenga jamás retroceso y solo pueda ir para adelante y en profundidad. Gracias, compañeros, gracias, compañeras. Vamos para adelante.